¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Movimiento Desencadenado. Hoy tenemos un episodio especial de preguntas y respuestas de los miembros de nuestro núcleo duro. Pero antes de empezar, quiero pedirte un favor. Es algo que es bastante importante para el crecimiento del podcast y es que si te gusta, si estás escuchando esto, si crees que te aporta valor, si piensas que dentro de 10, 12 episodios a lo mejor encuentras uno que realmente puede ser interesante para ti, nos tienes que ayudar. Ayúdanos suscribiéndote, comentando, compartiendo el podcast, dándole a like. Cualquier cosa que hagas o todas a la vez nos ayuda muchísimo a que los algoritmos entiendan que hay gente escuchando o viendo esto y nos ayuda a crecer, a acceder a nuevos entrevistados, gente más potente, más interesante y crear el contenido que realmente queremos hacer y que queremos difundir por toda la comunidad de personas que están interesadas en el movimiento en el habla hispana. Si te quieres unir al núcleo duro, vamos a dejar un enlace en las notas del podcast para que puedas unirte. El episodio de hoy, como te decía, son preguntas de personas que están en el núcleo duro y que han enviado preguntas que les resultan interesantes de los temas que hemos hablado. Si quieres unirte para formar parte de él, tener acceso a episodios especiales o a ciertos momentos exclusivos del podcast, acceso directo al equipo que hace el programa, pues cualquier cosa que pueda ser como muy relevante para fans del podcast, pues para eso es el núcleo duro. Así que si te quieres unir, te dejamos el enlace en las notas del podcast. Y ya, nada, sin más, voy a empezar con las preguntas que han ido llegando. Creo que son bastante interesantes. En realidad las preguntas casi todas han venido por parte de profesionales del movimiento, no tanto de alumnos o practicantes de movimiento per se, pero creo que son bastante interesantes y creo que pueden aportaros bastante valor, ¿vale? La primera pregunta dice que esta persona dice que está totalmente de acuerdo con la afirmación de que tenemos que desarrollar procesos invitando a los alumnos a que los alumnos sean cada vez más autónomos y promover el autoaprendizaje y la autoescucha. Pero, y esta persona habla en el contexto de Pilates, estamos en un contexto que fomenta lo contrario, que es la idea de ser dirigidos y que la gente espera qué es lo que tiene que hacer. Espera cuál es el ángulo de la pierna que tiene que poner, cuándo respirar, etcétera, etcétera. Y la pregunta es cómo abordamos un entorno de aprendizaje mucho más rico en función de las normas y condicionamientos que sabemos que existen en cómo aprendemos a movernos como seres humanos y al mismo tiempo cómo facilitar ese aprendizaje implícito, ese aprendizaje en el que no estamos dándonos cuenta que estamos aprendiendo cosas, que es la mayoría de las situaciones en las que nos encontramos. Entonces, mi creencia, y digo creencia con total convicción en este caso, porque no deja de ser una creencia, pero sí que es verdad que la evidencia científica cada vez empieza a dejar esto más claro, es que en términos de movimiento, pero también en términos de otro tipo de problemas o cualquier situación en la que la persona quiera pasar de un punto a un punto mejor o se encuentre mal y quiera mejorar o resolver esa situación en la que se encuentra mal, es que no le va a quedar otra que hacer uso de su agencia, de su capacidad innata que todos tenemos para afrontar problemas, para resolver problemas por nosotros mismos, por supuesto con la ayuda de profesionales, pero fundamentalmente tomando nosotros el control, que haya un locus de control interno, que es como se llama, hacernos responsable de la situación y actuar con ayuda de profesionales, si es necesario, en pos de resolver este problema. Toda práctica que no esté fomentando esta autonomía, que no esté desarrollando autoconfianza, que no desarrolle un cierto sentido de la autorresponsabilidad, para mí está abocada al fracaso. Es una estrategia que te puede funcionar a corto plazo en personas que están en una situación muy complicada, que se mueven muy poco,
que tienen muy poco conocimiento de su cuerpo, que están experimentando dolor, empiezan a moverse, sienten la seguridad de un experto que les guía, esa seguridad les da confianza en el proceso, no necesariamente en su propio proceso, pero en el proceso, y pueden experimentar una mejoría. Es un parche, es algo que puede ser muy útil y nos ayuda. A largo plazo, si esa persona desarrolla una dependencia, desarrolla la necesidad de entrenar con ese fisioterapeuta, con ese entrenador en concreto, porque si no piensa que va a estar mal, creo que es una estrategia que al final no funciona. Si tú como profe intentas que la persona vaya siendo cada vez más autónoma, incluso generas un proceso en el que haya una separación de ti como profesional, creo que vas a ayudar a que ese proceso se lleve a cabo, a que esa persona entienda que nosotros les estamos ayudando a que ellos se ayuden a ellos mismos. Es decir, nosotros no les ayudamos, no les resolvemos el problema, les ayudamos a darles ciertas pautas, ciertas propuestas, ciertas ideas que les puede ayudar a ellos mismos a resolver el problema. Entonces, todo lo que no sea generar esa autonomía, esa agencia, como os decía, al final va a generar un efecto contrario de dependencia. La persona va a creer que depende de este entrenador para estar bien y en el momento en el que no disponga de él, es muy probable que aparezcan sus síntomas. Y ya si nos vamos a un nivel más macro, más social, y observamos lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en la sociedad, nos estamos dando cuenta que a la gente le encanta que les digan lo que tienen que hacer. Estamos mucho más tranquilos como sociedad cuando nos dicen haz esto y no nos planteamos si es bueno, si es malo, si es lo que necesitamos, si es una buena idea o no. Simplemente ponemos la responsabilidad en otra persona. Puede ser un político, puede ser la policía, puede ser un cura, puede ser tu fisioterapeuta, lo que sea. Si no tomamos la responsabilidad de nuestras acciones, de alguna forma no nos estamos equivocando, sino que se equivoca otra persona. Y en esta cultura de hoy, para mí es algo de lo que está sucediendo. Estamos cediendo nuestra capacidad de resolver problemas por nosotros mismos y eso inevitablemente llega a que cedamos parte de nuestra libertad. Y a mí personalmente me parece que es una trampa, me parece que es una dinámica muy peligrosa, pero esto es una opinión totalmente personal. Y por terminar con este tema, visto las ramificaciones que tiene que como sociedad, como individuo, cedamos la responsabilidad de nuestros problemas, de las situaciones que queremos mejorar o de los objetivos que queremos conseguir en terceros, hace que la práctica del movimiento sea muy interesante. Porque es una pequeña simulación, es un juego, es un laboratorio donde yo me puedo exponer sin apostar muchísimo, sin apostar todo mi dinero, mi salud, mi casa, mi libertad. Puedo jugar a entender cómo aprender a ser responsable de mí mismo, cómo aprender a resolver ciertos problemas que me he encontrado y cómo ayudarme de profesionales e incluso aprender a identificar qué profesionales me están sirviendo y qué profesionales me están llevando a una servidumbre, me están diciendo lo que tengo que hacer sin desarrollar esta capacidad para mí mismo. No sé qué piensas de este tema, si te apetece comentarlo. Creo que es un tema muy potente y muy profundo que podemos tratar y se pueden comentar. Creo que es interesante. Vale, la siguiente pregunta dicen, hay mucha apología, mucha pro-fuerza últimamente. Y preguntaba, ¿es el pilates, el yoga, la calistenia, no es trabajo de fuerza? ¿Es siempre necesario levantar cargas externas? Bueno, yo diría que no siempre es necesario levantar cargas externas, pero creo que una práctica de movimiento, incluso una práctica vital que incorpore en un periodo prolongado de tu vida o de forma permanente en tu vida un trabajo en el que levantas, manejas cargas externas, creo que es positivo. Creo que tiene más beneficio el hacerlo el que no hacerlo. He preparado una pequeña lista de
de 5 o 6 ideas en cómo las cargas externas pueden generar un impacto distinto al trabajo que se hace con el peso corporal. Y bueno, son estas. La primera que se me ocurre es que puedes generar más hipertrofia en las fibras tipo 2, en las fibras rápidas, en las fibras de los músculos movilizadores. ¿Por qué? Porque cuando tú generas una carga mecánica, una tensión mecánica muy elevada, estas fibras activas de tipo 2, estas fibras rápidas, reclutan y crecen en mayor medida. Se produce un proceso de hipertrofia, se produce un proceso de desarrollo de este tipo de fibras y esto hace que el músculo crezca más y genere más masa muscular. Si te acuerdas en el episodio que hicimos con Javier del Fresno, específico sobre fuerza, hablábamos cómo el músculo es un órgano paracrino, es decir, el músculo nos está no solo ayudando a movernos y a generar acciones en el entorno, en el contexto en el que nos encontramos, sino que también es un órgano que tiene funciones de tipo paracrina a nivel de toda la producción hormonal, neurotransmisores, etcétera, y afecta radicalmente sobre nuestra salud. Con el peso corporal podemos generar hipertrofia, pero no es tan eficaz. Muchas veces no tenemos la suficiente tensión para que estas fibras se desarrollen de una forma óptima. Así que esta sería mi primera idea, ¿no? Podemos influir más sobre fibras tipo 2, fibras rápidas, músculos que tienen una función más aceleradora, movilizadora. La segunda que tengo aquí apuntada es que podemos progresar y controlar mucho mejor la carga cuando trabajamos con cargas externas. Nosotros podemos medir cuál es nuestra fuerza máxima, lo que verás descrito muchas veces como 1RM, y nosotros podemos decidir trabajar al 80, 85, 90, 95% de esa carga máxima. De forma que podemos ajustar muy bien qué tipo de carga tenemos que aplicar para que nuestro sistema nervioso genere los estímulos y las adaptaciones neuromusculares necesarias para aumentar su fuerza. Entonces es mucho más fácil medir. Cuando tú estás con el peso corporal, pues estás limitado a la carga máxima del ejercicio que tengas. Y aunque es verdad que puedes complicar el ejercicio para aumentar esa carga, eso requiere de variaciones que a veces son muy complejas, requiere de movilidades, equilibrios que son más complejos de desarrollar, no todo el mundo puede acceder, de forma que necesitas desarrollar primero una capacidad de movimiento muy bestia para poder llegar a variaciones que generen ese impacto tan cerca de tu límite máximo de fuerza para seguir generando adaptaciones de fuerza. Por eso digo que si eres una persona que se mueve muy bien, que tiene mucha capacidad, tu peso corporal te puede ayudar a llegar a límites máximos de fuerza, incluso sobrepasarlos y hacer ejercicios que no puedas mover, pero para el, diría, 90% de la población, esto requiere un trabajo de 3-4 años para empezar a trabajar con fuerzas máximas simplemente con su peso neuromuscular. La tercera sería que sabemos que las cargas externas mejoran la coordinación intra e intermuscular. Mejora la eficiencia de mover cargas altas. Es decir, en este principio que tiene el cuerpo de hiperespecificidad, es decir, el cuerpo se adapta a lo que está haciendo, a la tarea que está realizando. Las cargas altas, el gestionar estas cargas altas y manejarlas, hace que esta relación dentro del mismo músculo y entre distintos músculos sea más eficaz. En cambio, con el peso corporal, pues es más difícil estimular, es una progresión más lenta porque no tenemos tanta intensidad desde el punto de vista neuromuscular. La cuarta idea es que trabajar con cargas externas aumenta la compresión ósea, genera mucha carga sobre nuestro esqueleto axial, sobre nuestros huesos, con lo cual sabemos que cargar axialmente, especialmente en posiciones neutras o en extensión, nuestro esqueleto mejora la densidad ósea. Nos encontramos ante una epidemia de osteoporosis, especialmente en mujeres premenopáusicas o menopáusicas, en el que su sistema hormonal decae rápidamente
y desarrollan osteoporosis. La osteoporosis es una de las enfermedades con mayor predicción de muerte prematura que existen. Es decir, en el momento en que nuestro cuerpo empieza a perder densidad ósea, en ese momento las cosas empiezan a ir, digamos, por el mal camino. Por tanto, generar más densidad ósea va a proteger nuestra salud ósea, va a proteger y va a estimular todas las funciones también metabólicas y fisiológicas que realiza el hueso dentro de la médula ósea, y al mismo tiempo se va a correlacionar con el trabajo del músculo. Por tanto, vamos a reducir el riesgo de osteopenia, osteoporosis, sarcopenia. Vamos a mejorar nuestra salud, de nuevo, ya no solo desde el punto de vista psíquico, físico, musculoesquelético, sino también psíquico, mental, cognitivo, pero a nivel de salud fisiológica, metabólica, hormonal, de forma muy, muy clara. Y hay mucha evidencia cada vez más creciente de que esto es así. ¿Con el peso corporal podemos cargar nuestro cuerpo y generar adaptaciones óseas? Sí, pero lo vamos a hacer en mucha menor medida. Por eso creo que cargar el cuerpo con cargas externas es muy interesante desde el punto de vista de la prevención de la osteopenia, osteoporosis y la sarcopenia. Otro ejemplo que puedo dar para defender el trabajo con cargas externas es también las adaptaciones de tejido blando no contráctil, o sea, todas las adaptaciones tendinosas y ligamentarias que se producen cuando cargamos el cuerpo con cargas externas. Sabemos, y existe bastante evidencia, que este tipo de trabajo en el que cargamos el cuerpo y que tenemos que sujetar y soportar cargas genera mayor rigidez, mayor fuerza y más adaptación de estabilidad tanto para tendones como ligamentos, y que parece ser que lo hace en mayor medida de lo que podría hacerlo un trabajo con el peso corporal como yoga, pilates o calistenia. Y luego, por último, diría que podemos trabajar mejor la resistencia a la pérdida de fuerza, la resistencia a la fatiga cuando ya estamos en cargas submáximas. Es decir, podemos mejorar la resistencia en una carga entre el 70 y el 80% de nuestra fuerza máxima, y lo podemos medir mejor. No necesitamos hacer series larguísimas para empezar a perder fuerza y empezar a trabajar estas adaptaciones a la pérdida de fuerza. Con el peso corporal depende del músculo, depende de la persona, a lo mejor necesita muchísimas repeticiones para llegar a ese punto en el que empezamos a experimentar fatiga, cansancio, fallo en el músculo, y empezamos a entrar en el proceso de generar adaptaciones fisiológicas que llevarían a la hipertrofia. Entonces, bueno, son 6 ideas. Quizá podría hacer otras ideas en favor del peso corporal en otra dirección, pero creo que si no es algo que te encanta, creo que por lo menos mi recomendación es que una vez a la semana intentes que parte de tu práctica de movimiento implique cargar algo externo a tu propio peso corporal. En mi opinión, hay suficientes motivos para justificar esta decisión. Hay gente que entrena 5 o 6 días a la semana con cargas externas. Creo que eso también desbalancea, desequilibra lo que son nuestras capacidades de movimiento como ser humano, que nos dirige a una dirección muy determinada. Por supuesto, toda especialización tiene sus pros y tiene sus contras. Yo siempre abogo por una práctica de movimiento que sea rica, que sea agradable para ti, que te guste, que disfrutes y que de alguna forma pueda ser sostenible y longeva en el tiempo. Que sea sostenible porque te gusta hacerlo, lo pasas bien, y que sea longeva porque no te estés lesionando constantemente, sino que te permita seguir entrenando. Y de nuevo, ¿tú qué piensas? ¿Carga corporal sí? ¿Cargas externas sí? ¿No? Estaría muy bien, ya que se ha abierto este debate, esta pregunta, que lo comentases. Seguimos. Bebo un poco de agua primero. La siguiente pregunta dice: ¿por qué, si el trabajo de fuerza es tan positivo, hay tanta incidencia de lesiones en disciplinas tipo cross-training o CrossFit? Buena pregunta por otro lado. Para mí es una combinación de más del cómo que del qué.
Creo que los ejercicios, las propuestas que se pueden hacer en una práctica de cross-training, de fuerza, de CrossFit, si se gestionan bien, son positivas, creo que tienen sentido. Lo que hace es combinar un trabajo de fuerza con cierto estímulo, cansancio cardiovascular metabólico para aumentar esos cambios fisiológicos y de adaptación a futuro y crear adaptaciones tanto cardiometabólicas como físicas relacionadas con la fuerza bastante rápido. Para mí el problema está en que CrossFit se ha convertido, o quizá desde el origen, tiene un punto que para encontrar la motivación de ciertas personas entra en el modo competitivo. Y entra en el modo competitivo prácticamente de forma diaria. No es que entrene y tenga una competición, que también lo hay, sino que prácticamente cada entreno se convierte en una mini competición, donde la gente está compitiendo para ver quién hace más series, quién las hace más rápido, quién levanta más carga. Para mí el poner ese foco externo en la competitividad, en ganar a otra persona que probablemente no tenga las mismas características, o prácticamente es imposible que tenga las mismas características físicas que tengo yo, creo que pone el foco en el resultado, en lo que está sucediendo fuera, en esa competición ficticia que nos hemos montado, y perdemos el foco interno en qué está pasando conmigo mismo, con mis sensaciones, mientras estoy practicando. Al poner nuestra presencia fuera de nosotros mismos, no nos estamos dando cuenta de muchos procesos que están sucediendo que podrían ser muy negativos en cuanto a prevención de lesiones, etcétera, etcétera. Este entorno competitivo hace que las cosas se hagan a mucha velocidad. Y yo creo que tú puedes hacer cosas a mucha velocidad cuando tienes mucho control y cuando la carga que estás manejando para ti no es una carga que se sienta elevada, que sea muy elevada para ti. Entonces habrá personas que puedan trabajar a cargas muy altas porque están muy entrenados y puedan hacerlo con mucho control, por tanto pueden aumentar su velocidad, pero habrá otras personas que están trabajando muy cerca de su límite de carga, muy cerca de su límite de velocidad y que no tienen control sobre lo que están realizando. Ahí, en ese momento, creo, y vuelvo a insistir, es una creencia, creo que no hay suficiente evidencia para desarrollar esto, pero en mi opinión es un caldo de cultivo muy propenso a la aparición de lesiones. Creo que también hay otro factor, que es el factor técnico. El factor técnico que muchas veces va relacionado con la movilidad disponible, con la capacidad que tiene el practicante de llevar sus articulaciones a los lugares que requiere el ejercicio. Es decir, no tengo la movilidad para elevar el hombro por encima de la cabeza y poder cargar mi cuerpo con los brazos por encima de la cabeza de forma que esa carga pues pase del húmero a la escápula, de la escápula a la torácica y de ahí a todo el torso a las piernas. Si no tengo buena movilidad, va a estancarse, va a acumularse demasiada fuerza en ciertos tejidos, en ciertas articulaciones y probablemente si no están adaptadas, si no están acostumbradas, pueden irritarse, inflamarse y producir dolor. Entonces, esta combinación entre falta de movilidad y luego falta de un aprendizaje técnico que me pueda ayudar a resolver estos problemas de movilidad o que me pueda ayudar a manejar estas cargas de forma más eficiente, creo que también es un factor contribuyente a que haya una aparición tan grande de lesiones en CrossFit. Hay mucha gente que no ha entrenado, que es sedentaria, que no está en buena forma, se mete en CrossFit, les mola un montón porque es muy competitivo, hay un ambiente muy chulo ahí, pero no saben trabajar, no tienen conciencia corporal, no saben cómo funciona su cuerpo y se ponen a mover cargas de forma muy rápida, bastante pesada y con muy poca técnica. Entonces creo que ese es el problema. Es esa falta de conocimiento de tus propios límites. Y yo lo puedo decir por experiencia propia. El conocer tus propios límites es un proceso largo y tortuoso, porque mientras vas explorando tus límites, lo que vas haciendo es lesionarte. Y hasta que no eres realmente honesto y eres capaz de mirar la realidad y entender hasta dónde puedes llegar, cuánto puedes entrenar, cuándo tienes que descansar, cuándo tienes que palmear si estás haciendo un arte marcial, hasta que no aprendes
perfectamente eso y conoces cuáles son tus limitaciones, estás expuesto constantemente a lesiones. Entonces yo creo que la maestría de un practicante de movimiento a la hora de mantener esa longevidad, esa sostenibilidad de la práctica, es entender cómo puedo estar muy cerca de mis límites, cómo puedo seguir exprimiendo mi potencial de movimiento, mi fuerza, mi movilidad, mis habilidades de movimiento, sin llegar a sobrepasar el límite en el que me lesiono, tengo que parar, mi práctica de movimiento baja a 0 y tengo que volver a empezar de nuevo. Yo creo que ese es un punto muy, muy importante. ¿Qué piensas tú? ¿Vale? Déjame comentarios. Me encantaría oír qué es lo que piensas. Vale. Seguimos con más preguntas. ¿Cómo podemos, como profesionales comprometidos con la calidad del pilates, del yoga, del entrenamiento, enfrentarnos a una situación en la que la industria, el sector en general, quizá no tenga la calidad esperada o la calidad a la que se puede aspirar? Hay un sector de movimiento, de entrenamiento muy vasto. Hay profesionales que son muy buenos, que trabajan muy bien, pero es verdad que también hay gente que no trabaja tan bien, que no tiene tanto conocimiento, tanta formación, tanta experiencia y, pues está quizá no dando la calidad esperada para estos profesionales que quizás sí que han dado el salto y tienen mucho más conocimiento, más experiencia. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo personalmente para influir en el cambio y asegurar que haya unos estándares más rigurosos en nuestra industria? Yo creo que, más que a través de regulación, yo creo que si confiamos en las leyes de la naturaleza y si te fijas, el mercado se comporta de forma muy natural, al final vamos a llegar a un punto en el que los mejores profesionales van a acabar atrayendo más clientes, más alumnos y al final va a tratar o va a incentivar a que las personas que se están quedando sin masa de trabajo necesiten subir su nivel, subir su capacidad, sus habilidades, su conocimiento para poder acceder a personas suficientes para trabajar. Es como los restaurantes que tienen mucha fama y que sabes que cuando vas allí vas a tener una experiencia excelente, la comida va a estar muy bien, el servicio va a ser fantástico, el ambiente es muy bueno y todo el mundo quiere ir, pero necesitas reservar con mucho tiempo porque hay mucha demanda. Creo que sucederá lo mismo en nuestro sector. Al final, la cultura de entrenamiento, de movimiento, de salud que va a ir desarrollando la sociedad les va a hacer desarrollar mucho más criterio y entender qué profesionales van a brindar una experiencia muy positiva y merece la pena invertir tu dinero en ellos y cuáles no. Creo que es cuestión de tiempo y de desarrollar esta cultura. Es cierto que cuando hay poco nivel en una profesión, cuando hay poco nivel en un sector, te afecta como marca. Yo es que ya fui a yoga y me hice muchísimo daño, o el yoga es muy aburrido, o yo ya fui a pilates y no me gustó nada porque estaba todo el rato haciendo abdominales, o yo me fui a entrenar y estaba lesionándome todo el rato y no lo pasaba nada bien. Todo eso es cierto que existe y que te afecta como marca, pero al final cada vez hay más personas entrando en una experiencia de movimiento que buscan ayuda en profesionales del movimiento y poco a poco aprenderán a diferenciar que existen hamburguesas terroríficas que valen 2 euros y que pues no están nada buenas, y existen hamburguesas gourmet que valen más dinero y que puede ser una de las mejores comidas que nunca has tenido. Sigue siendo una hamburguesa, pero el cómo, lo que está sucediendo en esa experiencia es completamente distinto. Por tanto, cada oportunidad que tú tengas de trabajar con una nueva persona, con un nuevo alumno, es una oportunidad para sorprender y mejorar las expectativas de esa persona. Plantéate que si tú has hecho tu trabajo, consideras que eres un buen profesional, te has formado, has estado practicando, has estado desarrollando un conocimiento, has profundizado, has desarrollado esta metacognición que te hace preguntarte constantemente
el porqué de tus decisiones, la motivación de tus decisiones y estás constantemente optimizando y refinando tu práctica, llegará un momento que las personas que entran a trabajar contigo se sorprenderán de la capacidad de generar cambio que tú eres capaz de proveerles. Creo que tienes que verlo de esa manera. Cada oportunidad de entablar una nueva relación profesional, de entrenamiento con una nueva persona, es una oportunidad para superar sus expectativas. Y eso siempre es algo muy, muy positivo desde el punto de vista de la motivación, la sostenibilidad del ejercicio, longevidad, etc. Por tanto, el cambio en el sector, el cambio en la industria surge de nosotros individualmente, y la propia competitividad que se va a producir va a hacer que los mejores profesionales estén más arriba en la cadena trófica y tengan acceso a más alumnos, por tanto, tengan mejor calidad de vida, un estilo de vida más acorde a lo que ellos buscan, y incentivará a los que se han quedado más abajo en esta cadena trófica a ponerse las pilas y a mejorar su nivel de conocimiento y calidad para que el mercado no les eche. Y por último, yo diría que el colectivo, cuando hablamos de sector o de industria, no deja de ser un ente que nos hemos inventado. El colectivo en realidad no existe. El colectivo como tal es la suma de muchos individuos que parece que se dedican o que hacen las mismas cosas, pero en realidad somos individuos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de controlar en qué dirección queremos llevar nuestra carrera. Por tanto, te diría que te centres en ti, que trabajes con la máxima honestidad, profesionalidad posible en pos de ser ese profesional que aporta valor, y va a llegar. Las cosas positivas que tú buscas dedicándote a algo como esto van a acabar llegando. Vale, vamos allá. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo utilizar el entorno de Pilates para facilitar experiencias de movimiento diversificadas que permitan el descubrimiento desde dentro? Es cierto que existen ciertas disciplinas que son muy dirigidas, va muy conectado con la pregunta anterior que hemos visto. Para mí, aunque tú tengas un entorno que pueda ser cerrado, creo que lo que siempre funciona para generar un entorno más rico en aprendizaje de movimiento es utilizar un enfoque basado en tareas. Es decir, en lugar de darle las instrucciones de lo que significa hacer el ejercicio, buscar cuál es la función que quiere cubrir ese ejercicio, qué es lo que va a transferir ese ejercicio en la vida diaria, en el contexto donde esa persona vive, trabaja, actúa, y crear tareas que a través del movimiento les ayude a descubrir nuevos patrones, una movilidad que no tienen que trabajar, una fuerza que tienen que desarrollar, un equilibrio que tienen que mejorar, etcétera, etcétera. Por tanto, en lugar de dirigir la solución y decir, tírate en el suelo, haz esto así, inspira aquí, exhala aquí y repite 8 veces, busca cómo convertir ese ejercicio en una tarea. Trata de alargar tus brazos todo lo que puedas, o trata de mantener el sacro pegado con el suelo, o observa qué es lo que hace el pie cuando gestionamos esta carga en la mano contraria. ¿Qué está sucediendo en el pie? Y la tarea es mantener el trípode del pie, mantener la bola del dedo gordo, la bola del dedo pequeño y el talón y los dedos bien conectados en el suelo. Eso es una tarea, eso es algo que le estamos diciendo que la persona ponga su foco, que trate de conseguir, no le estamos diciendo cómo conseguirlo, y estamos creando una serie de constricciones, de restricciones, estamos generando unos ofrecimientos a través de la tarea que estamos proponiendo, pero el foco está en que se mantenga ciertas condiciones. Cuando trabajamos de esta forma, la persona es capaz de desarrollar sus propias soluciones. Entonces nosotros proponemos tareas con una serie de condiciones que sabemos que van a provocar un efecto de atención y de activación determinada en esa persona. Entonces básicamente lo que hacemos es eso, creamos restricciones con el contexto, con la carga, con el entorno, con el suelo, con la pared, con las normas que generamos en el juego o en el ejercicio. Creamos restricciones con el propio cuerpo,
creamos restricciones verbales a través de las indicaciones que les damos, a través de dónde les pedimos que pongan el foco. Y básicamente lo que queremos es dirigir su atención hacia ciertos eventos que están sucediendo durante esa tarea y que vayan desarrollando y que vayan tratando de conseguir una cierta eficiencia durante ese proceso. Y eso lo puedes hacer en cualquier tipo de entorno, en cualquier tipo de práctica. Es verdad que hay entornos que son mucho más abiertos, que constantemente están permitiendo esto, y hay otros que son más cerrados. Pero todos los entornos tienen la posibilidad de utilizar las modificaciones del contexto, de la tarea y de la atención para conseguir el efecto de desarrollo de habilidades de movimiento de tipo intrínseco, de tipo implícito, que tú estás buscando o que sabemos que son más interesantes y más positivas a largo plazo para nuestros alumnos. Las dos últimas preguntas que tenemos son similares y van relacionadas con el trabajo con personas que podríamos considerar dentro de poblaciones especiales o que no siguen la norma. Me preguntan cómo trabajar la movilidad en un cuerpo que presenta deficiencias estructurales. En realidad, todos los cuerpos presentan deficiencias estructurales de algún tipo. Es cuestión de cómo lo miras en el espectro. Habrá muchas deficiencias estructurales dentro de la normal, dentro de ese 95% que supondría la normal. Y luego es verdad que nos encontraremos un 5% en los extremos con unas deficiencias estructurales fuera de esa norma. La manera en la que yo afronto esto es que me da igual la estructura, el cuerpo que me encuentro delante, que trabajamos con lo que hay. Al final, si tú entiendes cómo un cuerpo aprende a moverse, cuáles son buenas estrategias para mejorar la movilidad, cómo puedes generar restricciones, cómo puedes utilizar el rango interno al final, la contracción interna dentro del músculo, las activaciones del músculo al final de rango para generar nueva movilidad y activar el sistema nervioso, pues lo puedes usar exactamente igual. Cómo puedes usar restricciones del entorno, cómo puedes constreñir el movimiento a través de tu propio cuerpo para limitar el movimiento en ciertas zonas y hacer que sea mucho más saliente el movimiento en otras zonas. Pues depende de la estructura que te encuentres, vas a trabajar con esto. Te vas a encontrar nuevas ideas por las modificaciones o las restricciones que esa estructura presenta. Es probable que en muchos casos no puedas ganar movilidad en ciertas zonas corporales, pero eso no es excusa para trabajar la movilidad, las habilidades de movimiento en todo lo que sí que puedes mover, en todo lo que sí que puedes influir. Por tanto, yo diría que de la misma forma que una persona que presenta unas deficiencias estructurales a menor nivel. Creo que trabajamos con el cuerpo que tenemos delante y nos tiene que dar igual cómo sea ese cuerpo. Nosotros tenemos que seguir utilizando los principios y los fundamentos de aprendizaje motor que conocemos y que manejamos y las técnicas que sabemos para ayudar a que esa persona tenga la máxima capacidad de movimiento, la mejor funcionalidad, calidad de vida posible y que se sienta bien consigo mismo practicando sin importar cuáles son las deficiencias estructurales que se presenten. La última pregunta es más una reflexión porque no tengo una respuesta realmente clara y me ha hecho pensar y creo que es interesante. Y la quiero compartir con vosotros. La pregunta es la siguiente. Dice, una duda que tengo desde hace un tiempo es cómo guiar eficientemente en la sesión de movimiento a una persona, por ejemplo, con dislexia o con una condición psiquiátrica o que esté dentro del espectro autista. Aclaro que sé muy bien que las condiciones de esas personas que menciono no son las mismas, pero me ha sucedido en estos casos que, sobre todo en el contexto de una clase grupal, la comunicación se vuelve un reto y no me parece justo, dice esta persona, sugerir sesiones privadas y aislar al alumno de una situación no solo de movimiento, sino también social que lo beneficia en su vida. Y luego dice, siento que es necesario que empecemos a hacernos de herramientas para poder llegar a la diversidad de cerebros que hacen a las personas aprender cómo funcionan para así poder educarnos en mejorar nuestra comunicación como profesores de movimiento. Lo primero que quiero decir es que es cierto, creo que quizá nos faltan herramientas y preparación específica para
para poder integrar este tipo de personas. No soy un especialista en esto, no tengo una respuesta real a esta pregunta, a esta propuesta. Lo que sí que diría es, igual que cada uno de ellos tiene unas características distintas, tendremos que valorar individualmente si esa persona puede florecer en un entorno de clase grupal o es imposible. Si yo lo intentaría, lo que diría es, vamos a ver qué es lo que podemos sacar con esta persona dentro de un entorno grupal. Si la persona es incapaz de seguir la clase o si es incapaz de progresar o de ir en pos de los objetivos que tenemos y pensamos que en un entorno más privado sí que lo vamos a poder conseguir, pues ahí hay que tomar una decisión. Yo creo que ahí el entorno privado quizá es positivo. En cambio, estas personas en un entorno grupal, si pueden ir sacando trabajo y si pueden ir progresando poco a poco y van desarrollándose, yo abogo por mantenerlos en estos entornos de grupo. Habría que considerar siempre los aspectos de seguridad, los aspectos de protección de esa propia persona. Si por lo que sea esta condición de la que nos referimos hace que la persona pueda trabajar en un entorno que pueda ser peligroso, que puedan tener accidentes, creo que eso es una variable que deberíamos considerar. Por otro lado, en las sesiones grupales creo que siempre hay una posibilidad muy buena de no solo el profesor responsabilizarse de ayudar a esta persona, sino los compañeros también entender cómo pueden ayudar. Y creo que es muy positivo desarrollar este tipo de dinámicas en prácticas de movimiento en grupo. Es involucrar a todo el grupo en el crecimiento de todo el grupo, no en el que el profesor está dirigiéndose individualmente a cada uno de los alumnos, pero lo hace con 7 personas al mismo tiempo. No, estamos todos creciendo como grupo. El profesor crece con los alumnos crecen con el profesor y los alumnos crecen entre los alumnos. Por tanto, yo diría que sí, deberíamos tratar de investigar más, formarnos mejor, ver cómo podemos integrar a este tipo de personas, ver qué tipo de estrategias se nos ocurren para optimizar los procesos de aprendizaje de movimiento. En la medida de lo posible, integrar o no negar ya de primeras el acceso a clases de grupo a personas con una diversidad de tipo cognitivo o psicológico y ir poco a poco aprendiendo durante todo este proceso entre profesores, alumnos y la propia persona que se está integrando. Pues ya está, esta es la última pregunta. La verdad ha sido una experiencia muy interesante, por lo menos para mí. Espero que a ti las preguntas te hayan resultado interesantes. Espero que podamos repetir este tipo de formatos, este tipo de episodios de preguntas. Dime si te resulta interesante, dime si quieres pasar a formar parte del núcleo duro, si me quieres tirar algunas preguntas y de lo que hemos hablado, por supuesto, esta es mi opinión personal. Si estás de acuerdo o desacuerdo, me encantaría saberlo, así que nada, ojalá lo puedas comentar y nos vemos en los próximos episodios. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en la siguiente y nada, hasta otro día, gracias.